Muy buenos días, compañeros y profesor. En el día de hoy estará presentando su exposición el grupo número 1 que les estará hablando sobre las técnicas histológicas. En este momento yo voy a proceder a hacerle una pequeña síntesis sobre los temas que vamos a estar tratando en la mañana de hoy y les voy a estar presentando cada uno de los integrantes de este grupo. La primera en exponer va a ser su servidora, Jacqueline Ornette Jaques Jerónimo, que les va a estar hablando sobre las generalidades de la histología, la preparación del tejido y la tinción. Luego les va a hablar mi compañera Leslie María Ramón Roa, que les va a estar hablando sobre la histoquímica y citoquímica, la composición química de las muestras histológicas, los fundamentos químicos de la tinción y por último la citoquímica enzimática. Luego, aunque se ve al revés, les va a estar hablando mi compañera Ruth Santana, que les va a hablar sobre la inmunocitoquímica, los anticuerpos, la fluorescencia, la inmunofluorescencia directa, la hibridación y por último las técnicas FISH. Luego, de último, pero no menos importante, les va a estar hablando mi compañero Celis Joel Ramírez Mancebo, que les va a exponer sobre la microscopía óptica, el examen de un preparado histológico con el microscopio óptico, otros sistemas ópticos, la microscopía electrónica y la microscopía de fuerza atómica y por último la microscopía virtual. Como había dicho anteriormente, su servidora les va a estar exponiendo de primera y les va a hablar sobre las técnicas o las generalidades de la histología. Cuando hablamos de generalidades o técnicas de histología, vamos a hablar nos surgen tres preguntas principales. ¿Qué es la histología? ¿Qué debemos de aprender de esta? ¿Y qué es lo que tenemos de tener muy en claro a la hora de hablar de ella? Lo primero es, bueno, ¿qué es la histología? La histología es el estudio científico de las estructuras microscópicas de los tejidos y órganos del cuerpo. Debido a esta definición, la histología también es llamada anatomía microscópica. Esta ciencia no solamente es descriptiva, sino que también incluye muchos aspectos de la biología molecular y celular que ayudan a describir la organización y función celular. Luego tenemos la segunda pregunta. ¿Qué debemos de aprender de ella? Durante el tiempo en el que estemos cruzando esta materia, debemos hacer todo lo posible para intentar comprender la microanatomía de las células, tejidos y órganos y a correlacionar la función que éstas tienen. Lo siguiente es, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de histología? Como yo había dicho anteriormente, la histología también es llamada anatomía microscópica, por lo que tenemos que tener en cuenta que vamos a usar un microscopio. A la hora de hablar de histología y sus respectivas técnicas, ¿vamos a tener en cuenta el microscopio? Por supuesto que sí. Tenemos que tener en cuenta sus partes y el uso correcto de estas. Además de que tenemos que tener en cuenta que son varios, son muchos, y cuáles son sus distintas funciones. En la actualidad, los estudiantes en los laboratorios de histología utilizan ya sea un microscopio óptico o un microscopio virtual que les permite a esto ver desde una tableta o celular la muestra. También debemos de ver lo que es el microscopio electrónico de transición y el microscopio electrónico de bario. De esto les va a estar hablando más detalladamente mi compañero Joel. Bueno, pues lo siguiente es la preparación de un tejido. Por lo general, el corte de rutina que es entregado a cada estudiante contiene muestras fijadas en formalina y parafina, que es teñida o coloreada con hematoxilina y exocina. Para la preparación de un tejido debemos de tener en claro tres pasos básicos, que es la fijación, el corte y la tinción. La fijación. La fijación no es más que la introducción de las muestras en una sustancia química o mezcla de sustancias químicas que conservan la forma permanente de la estructura del tejido para
tratamientos posteriores como el corte y la tinción. El fijador de uso más común es una solución acuosa de formaldehído que por lo general está a un 37%. Los objetivos de esta técnica es abolir el sistema celular, impedir la degradación enzimática de las células y tejidos por la autopsia o autólisis o autodigestión, destruir microorganismos patógenos tales como bacterias, virus o hongos y endurecer el tejido como resultado de la formación de lazos cruzados o de la desnaturalización de las moléculas. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta, el siguiente paso que tener en cuenta, es el corte. Luego de la fijación, la muestra se lava y se deshidrata en una serie de soluciones alcohólicas de concentración creciente hasta alcanzar el 100%. Lo siguiente es el aclarado. Para este se utilizan solventes orgánicos tales como el sileno o el tolueno, que son un punto que deben de ser solventes en parafina y alcohol. Este es un punto muy importante para lo que luego va a ser el corte y la tinción. Luego se extrae el alcohol antes de la introducción de la muestra en parafina fundida. Cuando la parafina se haya enfriado y endurecido, como se ve en pantalla, aquí en la diapositiva, aquí podemos ver que podemos ver cómo el bloque de parafina es pulido y también recortado hasta conseguir un punto perfecto y exacto para lo que luego va a ser el corte. El bloque debe de ser colocado en un medio de inclusión que permita realizar un corte muy delgado, que por lo general va de un rango de 5 micrómetros a 15 micrómetros. Bueno, ¿qué es un micrómetro? Acá en pantalla ustedes pueden ver una pequeña tabla que se llama equivalencias en las medidas de longitud, el cual les va a mostrar cómo es un micrómetro. En realidad, eso es muy largo y déjenme decirles que un micrómetro es una milésima de un milímetro, o sea, una milésima de un milímetro. Esto es un micrómetro. Para realizar este corte, vamos a utilizar una herramienta llamada microtomo que corta en rebanadas extremadamente finas el bloque con una cuchilla de acero. Luego sigue lo que es la tinción. Debido a que los cortes en parafina son incoloros, la muestra todavía no está lista para su examen bajo el microscopio óptico. Así que, por lo general, los tejidos son teñidos con hematoxilina y exocina. Para colorear los cortes, la parafina debe disolverse y extraerse con sileno o tolueno, que son aquellos componentes orgánicos que le había dicho que eran muy importantes, y los tejidos deben deshidratarse mediante el uso de una serie de soluciones alcohólicas de concentración decreciente. Después, el tejido debe ser expuesto sobre un portaobjetos donde se procederá a teñir con hematoxilina en agua. Debido a que el colorante de contraste, que es la exocina, es más soluble al alcohol que el agua, se vuelve a deshidratar la muestra a través de una serie de soluciones alcohólicas de concentración creciente otra vez. Y después se tiñe con exocina. Bueno, acá en pantalla ustedes están viendo 3 muestras, ¿no? La tinción con hematoxilina, la tinción con exocina y la tinción con ambas. Y se van a preguntar por qué es necesario teñirlas con ambas. Bueno, ¿qué pasa? Que la hematoxilina es considerada un colorante básico, por lo que tiene una afinidad por las estructuras ácidas, como por ejemplo el núcleo de las células, que son el ADN nuclear y el ARN citoplasmático, mientras que la exocina, al ser un colorante ácido, tiene una afinidad por las estructuras alcalinas o básicas, como el citoplasma celular.
Gracias a esto, nosotros debemos de teñir la muestra con ambos colorantes, porque si no, solamente estaríamos viendo el citoplasma celular o el núcleo de las células. Bueno, pues, por último, en mi exposición, vamos a ver otras técnicas de tinción. Sin bien, los cortes teñidos con hematoxilina y exosina dan muestras fijadas en formalina, se convierten en unas excelentes muestras adecuadas, ya que se pueden ver las características estructurales y por esto son las más usadas, pero no son específicos para poder dilucir la composición química de los elementos celulares. Lamentablemente, se pierden muchos componentes durante la preparación de la muestra, como la elastina, las fibras reticulares, las membranas basales y los lípidos. Cuando se desea estudiar estos componentes, se utilizan otras técnicas de tinción como el uso de orceína y fucsina. Acá en pantalla, en el centro, podemos ver un ejemplo de tinción con orceína. Esta tiñe las fibras elásticas y colágenas, diferenciándolas por color. Hasta aquí mi aporte de la exposición. Los voy a dejar con mi compañera Leslie. Buenos días, yo le voy a hablar de la histoquímica y la citoquímica. Los procesos histoquímicos y citoquímicos son aquellos que se basan en la unión específica de un colorante cuando se utilizan anticuerpos marcados con un colorante fluorescente, con un componente celular específico o en la actividad enzimática inherente de un componente en la célula. La composición química de las muestras histológicas. Los componentes que perduran en la fijación son principalmente moléculas grandes que no se disuelven con facilidad. Estas son moléculas que se juntan con otras moléculas similares para crear complejos moleculares grandes. Entre estos podemos mencionar las nucleoproteínas, que están formadas a partir de ácidos nucleicos unidos a proteínas. Las proteínas intracelulares del citoesqueleto, que son un complejo con proteínas asociadas. Las proteínas extracelulares en grandes aglomeraciones insolubles, que son aquellas que están unidas, son aquellas moléculas similares que están unidas en enlaces cruzados y son presentes en la formación de las fibras de colágeno. También están los complejos fosfolípidos y proteicos o proteínas, mejor conocidos como los hidratos de carbono, que estos se encuentran en la membrana. Estas moléculas son elementos morfogénicos y físicos y son la base de la organización del tejido que observamos en el microscopio. Algunos componentes de los tejidos se pierden durante la preparación de rutina de los cortes teñidos con hematocilina y exoína. Entre ellos podemos observar el glucógeno. Como observamos en la imagen, el glucógeno se encuentra en el hígado y las células musculares. Otro son los proteoglucanos y glucosaminoglucanos, que son hidratos de carbono complejos extracelulares que se encuentran en el tejido conjuntivo. Los fundamentos químicos de la tinción. Debemos de tener en cuenta que, como dijo mi compañera Jacqueline, la hematocilina y la exoína son los colorantes fundamentales utilizados en la histología. Los colorantes se clasifican en dos, ácidos y básicos. Los ácidos son sales neutras cuya propiedad colorante es un radical ácido y tienen carga negativa. Estos tiñen las estructuras de un color rojo o rosado y esas estructuras son llamadas acidófilas, aunque en sí mismas son básicas. Los colorantes básicos son sales neutras cuya principal color son sales neutras
Son sales neutras cuyo principal componente son ácidos, ácido básico y tienen carga positiva. Estas tienen las estructuras de un color morado o azul. Los colorantes se clasifican de diferentes maneras. Se pueden clasificar según cómo tiñen, en generales y específicos. Los generales son los que tiñen todos los elementos y los específicos son aquellos que tiñen componentes particulares. Por su radical colorante se pueden clasificar en básicos, ácidos y neutros, y por el color que transmiten, ortocromáticos y metacromáticos. Los ortocromáticos son aquellos que tiñen del mismo color de la solución y los metacromáticos son aquellos que tiñen de un color diferente al de la solución. Podemos observar en el cuadro algunos colorantes ácidos y básicos y el color que transmiten. En los básicos podemos observar el verde de metilo, que su color es verde, el azul de metileno, que es azul, la pirolina G, que es rojo, y azul de toloidina, que es azul. Y en los ácidos está la fucsina ácida, que su color es rojo, azul de alilina, que es azul, hexoína rojo y naranja G, naranja. Los componentes aniónicos son aquellos que incluyen los grupos fosfatos de ácidos nucleicos. Los grupos sulfatos glucosaminoglucanos y los grupos carboxilos de las proteínas. Estos grupos reaccionan de diferente manera según su pH. A la derecha podemos observar una barra enumerada y con esta vamos a dividir el pH. De 0 a 3 tendría un pH, de 0 a 4 tenía un pH bajo, que en esto solo mantienen ionizados los grupos sulfatos y reaccionan con colorantes básicos. De 4 a 7 tendrían un pH ligeramente ácido. En esto se ionizan los grupos fosfatos y sulfatos y quedan disponibles para reaccionar con anilina básica a través de uniones electroestáticas. Y de 8 en adelante tendrían un pH alto y en esto los tres grupos se ionizan y quedan disponibles para reaccionar con el colorante básico mediante uniones electroestáticas. Los grupos aniónicos tienen una capacidad para reaccionar con la anilina o algún colorante. Esta capacidad se denomina basófila. Entre algunas sustancias que se encuentran en la célula o en la matriz extracelular que presentan basófila, podemos mencionar la heterocromatina y nucleonos en el núcleo. Estos principalmente están formados por grupos fosfatos ionizados en los ácidos nucleicos de ambos. También están los componentes citoplasmáticos como el gatoplasma, que son grupos fosfatos ionizados en el ARN ribosómico. Y los materiales extracelulares como los hidratos de carbono complejos de la matriz del cartílago, que estos son grupos fosfatos ionizados. Aquí podemos observar algunos cortes teñidos con diferentes colorantes. La metacromasia son colorantes básicos que reaccionan con los componentes del tejido, haciendo que cambien el color a un azul o púrpura. Esto lo podemos observar en la parte inferior derecha. También están los grupos aldehído y la reacción de Schiff, mejor conocido como PAS, que es la capacidad que tiene la fucsina básica decolorada para reaccionar con los grupos aldehídos. Y esta la podemos observar en la parte superior derecha. Otro colorante que podemos observar es el azul de toloidina, que está
en el medio, la parte derecha, y en la parte izquierda podemos observar la coloración de la exoína, que es de color rosado, la coloración de la hematocilina, que es azul, y la unión de ellas que da un color morado. Por último, podemos mencionar la histoquímica enzimada. Estas no son más que técnicas que se utilizan para identificar y localizar enzimas en células y tejidos. También les voy a hablar sobre la correlación clínica de las biopsias por congelación. Estas de las biopsias por congelación. Estas generalmente son pedidas por el patólogo cuando necesita valorar de inmediato el tejido obtenido durante la cirugía para poder tener un diagnóstico del momento y saber si hay que dar otro paso en la cirugía. Estas técnicas se utilizan mayormente cuando se carece de un diagnóstico preoperatorio o cuando se necesita identificar hallazgos intraoperatorios. Estos se componen de 3 pasos, que son la congelación del tejido, que la muestra del tejido de un tamaño pequeño se congela mediante el uso de dióxido de carbono sólido o mediante la inmersión de líquido frío a una temperatura de menos 50 grados Celsius. Y luego se hace el corte. El corte se suele hacer dentro del criostato, que es una cámara refrigerada que contiene el micrótomo, para hacer el corte. Aunque el tejido esté congelado, permite hacer cortes muy finos. Y por último, se hace la tinción de los cortes. La tinción se realiza para poder diferenciar los núcleos celulares del resto del tejido. Mayormente o con frecuencia se utilizan las biopsias por congelación con hematocilina y exoína o el azul de metileno. En la imagen podemos observar en la primera imagen la muestra teñida con azul de metileno, por eso está la coloración azul, y ya en la segunda, en esta muestra se fijó con formalina y tuvo un proceso de hematocilina y exoína, por eso el color morado, y ya está lista para el diagnóstico. Hasta aquí mi parte de la exposición. Los dejo con mi compañera. Buenos días. Yo le estaré hablando sobre la inmunocitoquímica, pero antes de hablarles de la inmunocitoquímica, eh, quiero hablarles de lo que es la inmunología. La inmunología es la parte de la medicina que estudia los mecanismos fisiológicos de respuesta del organismo frente a la presencia de microorganismos, toxinas y antígenos. La inmunocitoquímica se especializa en la reacción entre el antígeno y el anticuerpo. Pero, ¿qué es el anticuerpo y qué es el antígeno? El antígeno es una sustancia que al introducirse en el organismo induce en este provocando una respuesta inmunitaria, provocando la formación de anticuerpos. Los anticuerpos son sustancias segregadas por los linfocitos de la sangre para combatir una infección de virus o bacteria que afecta al organismo. Los anticuerpos son glucoproteínas que se producen por las células específicas del sistema inmunitario en respuesta a una proteína extraña o antígeno. Ya le había dado la explicación de lo que es el antígeno. En el laboratorio, los anticuerpos pueden purificarse
de la sangre y asociarse con colorantes fluorescentes, dando los colorantes fluorescentes. Estos son productos químicos que absorben la luz en longitudes de ondas, dando una luz ultravioleta. Después, luego emiten una luz eh, específica, eh, una luz específica que puede ser de color verde, amarillo o rojo, según el color que dé. La fluoresceína es el colorante más utilizado, absorbe la luz ultravioleta y emite una luz verde. Sabemos que esta reacción que hace la fluoresceína es una reacción específica, ya que da un color exacto, no como los fluorescentes que dan una luz ultravioleta. Entonces, para los anticuerpos conjugados con fluoresceína se pueden aplicar en cortes o tejidos congelados o fijados levemente en portaobjetos de vidrio. Sabemos que toda muestra del laboratorio, después de hacerle el corte, después de prepararlo, se coloca en un portaobjeto para ser visualizado por el microscopio. La reacción del anticuerpo con el antígeno puede examinarse y fotografiarse con los microscopios de fluorescencia o un microscopio confocal que produce una construcción tridimensional de los tejidos examinados. Tenemos que tener en cuenta de que siempre toda muestra que se ve en el laboratorio se va a visualizar con los microscopios porque estamos hablando de tejidos y de células que no son visibles a los humanos. La inmunocitoquímica se utiliza dos tipos de anticuerpos que son los anticuerpos policlonales producidos por los animales inmunizados y también están los anticuerpos monoclonales producidos por líneas celulares inmortalizadas. Pero ustedes se preguntan, ¿qué es inmunizar? Cuando hay algo que es inmunizado, es algo que es resistente eh, y, no, y no todo le afecta. Entonces, los anticuerpos monoclonales son los producidos por una línea celular productora de anticuerpos que se derivó de un solo clon de linfocitos. Para producir anticuerpos monoclonales contra un antígeno específico, que sabemos que los antígenos específicos son los que dan un color específico, se inmuniza un ratón o una rata con este antígeno. Los linfocitos activados, que son de diferentes clonas, son aislados del tejido linfático, ya sea el vaso o ganglio del animal, y se fusiona con las células de meniona, que son las células tumorales inmortales, que por lo general son hibridomas. Entonces, la técnica de la inmunocitoquímica más antigua, utilizada para la distribución de un antígeno dentro de las células y tejidos, se conoce como la inmunofluorescencia directa. O sea, la técnica de la inmunocitoquímica, repito, más antigua utilizada es la inmunofluorescencia directa. ¿Qué es esta técnica? Esta técnica es utilizada a un anticuerpo primario, ya sea policlonal o monoclonal, marcado con fluorocolmo o fluoresceína, que relaciona con el antígeno dentro de la muestra. La técnica de hibridación es un método de localización, del ARN, ácido ribonucleico, que es el mensajero, o el ADN, que es el ácido
de cisorribonucleico mediante la hibridación de la secuencia de intereses con una sonda de nucleótidos de secuencia complementaria. O sea, esta técnica se utiliza para localizar lo que es estas sustancias. Ustedes saben muy bien que esto representa lo que es la genética del animal y todo esto. Entonces, ya sea si una muestra de un animal o sea de una muestra de una persona. La técnica FIS o técnica de hibridación fluorescente esta técnica se utiliza para examinar simultáneamente los cromosomas de expresión génica, la distribución de los productos génicos, como las proteínas patológicas o animales. En la actualidad, eh, muchas ondas fluorescentes específicas están disponibles comercialmente y se utilizan en las clínicas para procedimientos privados para el cáncer cervical o para la detención de las células infectadas con el VIH. O sea, uno quizás piensa, todas estas cosas que estamos hablando, ¿para qué sirven? Pero vemos que estos químicos y todo eso lo utilizan para averiguar cosas que son competentes para nosotros, como lo que es el VIH, que es una enfermedad muy común, y también lo que es el cáncer, que vemos siempre que las personas tienen cáncer. Y por último, quiero hablarle de lo que es la autorradiografía, que también puede practicarse sobre cortes delgados del material incluido en plástico para su observación. En esencia, se utilizan los mismos procedimientos, pero como ocurre con todas las técnicas de preparación, los procesos son mucho más delicados, difíciles. Sin embargo, también se produce una resolución mucho mayor y de detención más precisa. Cada técnica se aplica como quien dice casi igual, pero lo que lo diferencia son la forma y los pasos para hacerlo. Hay técnicas que son más generales y otras técnicas son más específicas. Por eso debemos de tener siempre conocimiento de cada una para saber distinguir qué técnica se está utilizando en el momento que uno esté viendo estos procedimientos. Hasta aquí mi participación y mi compañero. Gracias, Ruth. Yo les estaré hablando sobre lo que es microscopía. Microscopía óptica. Un microscopio, ya sea simple, es decir, de una sola lente, o compuesto, es decir, de lentes múltiples, es un instrumento que amplifica una imagen y permite ver más detalle, lo cual que no son posibles ver a simple vista. El microscopio más simple es una lupa o un par de gafas o anteojos para leer. El poder de resolución del ojo humano, es decir, la distancia a la que deben de estar dos objetos para que se vean por separado, está determinado por el espacio que hay entre las células fotorreceptoras contiguas de la retina. La función de un microscopio es la de aplicar una imagen a un nivel en el que la retina pueda resolver la información que, de otro modo, estaría por debajo de su límite de resolución. El poder de resolución, el poder de resolución es la capacidad de una lente de un microscopio o sistema óptico para obtener imágenes separadas de objetos que están muy cerca unos de otros. En la investigación biológica moderna, se dispone de varios microscopios ópticos para el uso general y especializado. Sus diferencias radican en gran medida en factores como la longitud de onda con la que se ilumina la muestra, en la alteración física de la luz que entra o sale de la muestra y en los procesos analíticos específicos que se pueden aplicar a la imagen final.
El microscopio utilizado por la mayor parte de los estudiantes e investigadores es el microscopio de campo claro. El microscopio de campo claro es el descendiente directo de los microscopios de uso muy difundido en el siglo XIX e iniciaron la primera gran era de la investigación histológica. Básicamente, los componentes del microscopio de campo claro son los siguientes. Primero, una fuente luminosa que sirve para la iluminación de la muestra y se puede utilizar una lámpara en la base del microscopio. Luego está el lente condensador que sirve para enfocar el haz de luz a la altura de la muestra. Luego está la platina sobre la que se coloca el portaobjetos, el lente objetivo que sirve para recoger la luz que ha atravesado la muestra y el lente ocular o un par de lentes oculares en el caso de los microscopios binoculares de uso más común, a través de la cual se pueden examinar directamente la imagen formada por la lente de objetivo. Okay. Examen de un preparado histológico con el microscopio óptico. Para que una muestra pueda examinarse con el microscopio de campo claro, debe ser lo suficientemente fina para que la luz pase a través de ella. Los órganos son tridimensionales, mientras que los cortes histológicos tan solo tienen 2 dimensiones. Como se comentó en la exposición pasada de preparación de los tejidos, toda muestra de tejido preparado para su examen por microscopía óptica debe cortarse en rebanadas muy finas. Por tanto, de una muestra tridimensional de tejidos se obtienen cortes bidimensionales. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los estudiantes que utilizan el microscopio para estudiar la histología es tratar de reconstruir mentalmente la tercera dimensión faltante. Como podemos ver en pantalla, estamos viendo la anterior diapositiva, por favor. Como podemos ver en pantalla, podemos ver el ejemplo de cortes histológicos de una naranja y de un corpúsculo renal. Ahora le estaré hablando sobre otros sistemas ópticos. Ok. Además del microscopio de campo claro, el cual es de uso habitual en el examen de rutina de los preparados histológicos, en los laboratorios clínicos de investigación se aplican otros sistemas ópticos. Algunos de ellos se utilizan para aumentar el contraste sin teñir, como en el caso del microscopio de contraste de fase, mientras que otros están diseñados para visualizar estructuras mediante el uso de las técnicas específicas como la inmunofluorescencia, en el caso de los microscopios de fluorescencia y confocales. El microscopio de contraste de fase. El microscopio de contraste de fases permite el examen de células y tejidos no teñidos y es especialmente útil para estudiar células vivas. En la microscopía de campo oscuro, la lente objetiva no capta luz directa proveniente de la fuente luminosa. El microscopio de fluorescencia aprovecha la capacidad de ciertas moléculas de fluorescer bajo la luz ultravioleta. El microscopio ultravioleta utiliza lentes de cuarzo con una fuente de luz ultravioleta. El microscopio confocal de barrido combina componentes de un microscopio óptico de campo claro con un sistema de barrido para diseccionar una muestra ópticamente. Y por último, el microscopio de polarización que tiene su fundamento en el hecho de que las moléculas o los conjuntos de moléculas muy bien ordenadas pueden rotar el ángulo del plano de la luz polarizada. Ahora les estaré hablando sobre microscopía
electrónica. Hay dos tipos de microscopios electrónicos que proporcionan datos morfológicos y analíticos en las células y tejidos: el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. El adelanto principal en el microscopio electrónico, en comparación con el microscopio óptico, es que la longitud de onda del haz del microscopio electrónico es unas 2000 veces menor que la del haz de luz del microscopio óptico, lo que aumenta la resolución por un factor de 10 elevado a 3 o 10 cúbico. La óptica del microscopio electrónico de transmisión es, en principio, similar a la del microscopio óptico, excepto que el microscopio electrónico de transmisión utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz. Siguiente diapositiva. Como podemos ver en pantalla, estamos viendo un diagrama comparativo de la formación de la imagen en diferentes tipos de microscopios. A nuestra izquierda tenemos lo que es el microscopio óptico. En el centro podemos ver el microscopio electrónico de transmisión y a nuestra derecha podemos ver lo que es el microscopio electrónico de barrido. Microscopía de fuerza atómica. Un microscopio más nuevo que ha demostrado ser de gran utilidad para los estudios biológicos es el microscopio de fuerza atómica. Se trata de un microscopio no óptico que funciona de la misma forma que los espejos del dedo, que tocan y sienten la piel de nuestra cara cuando no podemos ver. Como podemos ver ahí en pantalla, la anterior diapositiva. Ok, como podemos ver ahí en pantalla, tenemos la imagen, la siguiente, del microscopio electrónico, la imagen del microscopio de fuerza atómica. El microscopio de fuerza atómica se ha convertido en una de las herramientas más poderosas. La imagen, okay, se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para el estudio de la topografía superficial con resolución molecular y atómica. Ahora les estaré hablando sobre la microscopía virtual. La microscopía virtual integra la microscopía óptica convencional con la tecnología digital. Los preparados histológicos se exploran utilizando sistemas de adquisición de imágenes ópticas con enfoque automático para crear archivos digitales de 2 dimensiones que normalmente se almacenan en los servidores virtuales dedicados de microscopía. Los microscopios virtuales ofrecen nuevas posibilidades para la visualización y manipulación de muestras que no están disponibles en un microscopio óptico estándar. Como podemos ver ahí en pantalla, tenemos la imagen de un microscopio virtual. La microscopía virtual es un procedimiento digital que se presenta como una alternativa al examen de portaobjetos de vidrio utilizando un microscopio óptico. A continuación vamos a estar viendo un video sobre el uso correcto del microscopio óptico. El micrófono, Jacqueline. No se escucha. Sí, se escucha.
menor aumento. Coloca la lámina histológica correspondiente. Mirando por el costado, descienda la platina hacia el tope sin mirar los oculares. Observa por los oculares, desciende lentamente hasta encontrar una imagen borrosa. Logra encontrar una imagen hundida con el tornillo micrométrico. Cambia de objetivo de mediado aumento. Realice el enfoque de la imagen. Descienda la platina hasta el tope. Coloque el objetivo de menor aumento. Retire la lámina histológica. Disminuya la intensidad de la luz y apague el microscopio. Bueno, ahí está el video. Eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado la presentación de nosotros sobre el tema 1 y muchas gracias.